Bien, y cambiamos de tema ahora porque esta noticia sorprendió en todo el mundo. Escucha bien. Una mujer estadounidense de 35 años falleció producto de beber 2 litros de agua en 20 minutos. ¿Cuáles son los riesgos de consumir agua en exceso? Bueno, para profundizar sobre este tema nos acompaña Javiera Yáñez, directora de Nutrición y Dietética de la Universidad Central. Javiera, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros. Hola Natalie, muchas gracias por la invitación. Javiera, bueno, como lo decía, esta noticia sorprendió a nivel mundial porque ¿cuántos de nosotros no hemos llegado con mucha sed a la casa y servirse un vaso de agua con hielo y tomárselo de una sola vez muchas veces es algo muy común? ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuáles son los riesgos de hacer lo que hizo, por ejemplo, esta mujer que nos sorprende a todos, que murió después de beber casi 2 litros de agua? Claro, fue sin duda una lamentable noticia y ocurre básicamente porque al consumir un exceso de agua en corto periodo de tiempo, exigimos mucho a nuestro organismo. Ya, cierto, la capacidad que tienen nuestros riñones no da para poder filtrar, lograr esta filtración glomerular que llamamos nosotros en el riñón, para poder eliminar rápidamente en sí el líquido que se ingiere. Ya, entonces acá en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Se genera una hiponatremia en el organismo. Algunos se preguntarán, ¿qué es la hiponatremia? ¿Cierto? Esta hiponatremia guarda relación con la disminución de un electrolito súper importante en nuestro organismo, que es el sodio. Este sodio está mayoritariamente fuera de las células que nosotros tenemos en nuestro organismo, ¿ya? Y cuando consumimos un exceso de líquido en corto tiempo, este líquido aumenta e ingresa a nivel celular, lo que conlleva a una hinchazón, llamémoslo así, en este caso, a nivel de nuestras neuronas, como ejemplo, a nivel de nuestras células, porque se reduce considerablemente el sodio que tenemos nosotros como electrolito, generando una alteración en lo que es, ¿cierto?, electrolitos como el sodio, el potasio, que el potasio mayoritariamente está dentro de la célula. Entonces, al ingresar este líquido se genera esta hinchazón y el exceso de esta agua conlleva a una toxicidad a nivel celular, a nivel corporal, ¿ya? ¿Y esto en qué repercute? Repercute en que al aumentar esta cantidad de agua, de líquido dentro de la célula, se hincha, ¿cierto?, en este caso la neurona, y genera un aumento de la presión intracraneal, que conlleva cefaleas, mareos, vómitos y que en condiciones graves puede repercutir considerablemente a alucinaciones, convulsiones, coma y muerte, lo que le generó a esta niña, ¿ya? Entonces, claramente debemos tener mucho cuidado con el aumento de ingesta de agua. ¿Y cómo? Porque nuestros riñones tienen, llamémoslo así, un tope para ir filtrando. Tenemos cerca de 90 a 120 ml que va filtrando el riñón por minuto, ¿ya? Es considerable, si es una máquina, llamémoslo así, nuestro riñón, porque tiene una función súper importante de poder depurar, de poder eliminar el agua que tenemos, como ejemplo, en exceso. Claro, Javiera. Pero cuando... Lo que veíamos acá, porque un poco para llevarlo también al ejemplo de lo que puede pasar con la gente, estamos viviendo, lo decían ya de la ONU, no un calentamiento global, sino que una fase de ebullición global donde estamos viendo en Europa y en Norteamérica grados sobre los 40 grados, incluso en 50 grados en algunas partes del mundo. Lo que pasó con esta mujer estadounidense que había ido a dar un paseo con su familia, probablemente no tomó agua en el paseo y llegó con mucho calor. Entonces, acá, claro, lo que tú nos explicas, hubo una sobreexigencia del organismo al tomar mucha agua en poco tiempo. ¿Qué cuidado uno tiene que tener si a uno le pasa eso? Salió de la casa quizás sin su botella de agua y ya está, y de repente se da cuenta que tiene demasiada sed, para no caer en el mismo error que cometió esta mujer, que lamentablemente le costó la vida. Tal cual. Sí, mira, dentro de las normas ministeriales que, es cierto, nos entrega el Ministerio de Salud, dentro de las guías alimentarias que se actualizaron, ¿cierto?, este año, la guía número 4 habla de beber varias veces agua durante el día, pero tiene que ser considerable porque nuestro organismo también responde a esto. ¿Ya? Porque tenemos receptores que fisiológicamente son los receptores de la sed, ¿cierto? Y hay una serie de señalizaciones celulares y todo, que las hormonas también están involucradas, donde
repercute en tener sed y poder tomar agua. Acá nosotros es súper importante ir hidratándonos. Como ejemplo, dentro de esta recomendación también se habla mínimo 6 a 8 vasos de agua al día. Hay otra literatura que también muestra que consumir 1 ml por cada kilocalorías que nosotros necesitamos. Como ejemplo, si una persona necesita 1800 calorías, debería consumir 1800 ml o 1,800 litros al día. Pero también tiene mucho que ver el grupo etario. Como ejemplo, mayoritariamente el adulto mayor tiende a la deshidratación. ¿Ya? Entonces hay que aumentar allí más la ingesta de agua porque hay una desregulación de los receptores de la sed. ¿Ya? Claro, Entonces se recomienda para... Dime, en el cuéntame. caso de los adultos mayores, que es llamativo porque nos explicaban que, claro, como que les da menos sed. Puede ser que necesiten agua, pero ellos no se dan cuenta de que tienen que tomar, y por eso pasa esto de que es la familia la que también tiene que estar preocupada, sobre todo pensando en las altas temperaturas que se van a venir. Sí, así es, tal cual. O sea, hay ya por ser una persona mayor, la desregulación fisiológica del envejecimiento, que es muy normal, pasa que los receptores de la sed se ven un poquito averiados. Entonces, constantemente hay que preocuparse de la persona mayor de que pueda estar consumiendo agua para poder hidratarse y lograr una regulación fisiológica, que eso es lo que nosotros aspiramos también, porque el agua es... En el adulto mayor, el 45-55% de todo el peso corporal es agua, a diferencia de una persona joven o una persona adulta que puede ser desde el 60 al 75%. Hay una variación que es considerable. Entonces, por lo mismo, en el adulto mayor hay que tener mucho cuidado y poder constantemente estar, puede ser de poco cc, pero constantemente que se esté hidratando por el hecho de cuidarlos, que haya una regulación como tal. Javiera, en el caso ¿Sí? de los excesos de beber, o sea, los riesgos de beber agua en exceso, lo que vimos con el caso de esta mujer en Estados Unidos, ¿qué se puede hacer cuando, como lo que yo te comentaba, acá en Chile, en general, mucha gente es muy mala para tomar agua y prefieren tomar jugos, bebidas, o incluso pasan largas jornadas, largas horas sin tomar agua y después llegan a la casa y ahí quizás se hidratan? Pensando en estos golpes de calor también que se espera que se sientan dentro de los próximos meses, ¿cuáles son las medidas que uno debería tomar si es que ya no se hidrató y llegó con esta deshidratación a su casa y tiene mucha sed? ¿Qué tipo de líquidos debería tomar? ¿Agua o quizás bebidas isotónicas? ¿Tomar agua de a poco? ¿Qué recomendaciones para no sobreexigir al cuerpo como sucedió en este caso? Tal cual. Mira, en general, cuando la persona consume poca agua durante el día, Natalie, es súper recomendable, ya, si llega a su casa, ir tomando gradualmente el agua necesaria. Puede ser, y es más, durante el día las infusiones de té, puede ser infusiones con distintas frutas, pueden ser con cascaritas o rodajas también de naranja, de limón, perejil, que son desde frutas o las verduras también que constantemente consume, que le genera placer, ¿ya? Evitar incorporar azúcar o añadidos, como ejemplo, a estas aguas, producto que aumenta el umbral de dulzor, llamémoslo así, y genera también la sensación de querer consumir más productos azucarados, ¿ya? Pero las infusiones con tipo de frutas o verduras durante el día es bastante adecuado. No consumir, como ejemplo, llegando a la casa 1 litro de agua en un momento, ya en corto tiempo, por lo mismo, porque se genera una hiponatremia que debemos evitar, pero sí tratar de mantenernos así, constantemente consumiendo. Entre comidas también, bueno, como bien señalan las guías ministeriales, beber agua varias veces al día. Puede ser al levantarse un vaso de 200 cc, como ejemplo, posterior a tomar el desayuno, que ya ahí con el té o café hay 250 o 300 cc más. A media mañana también en conjunto con la fruta que se pueda consumir, o yogur o lácteo, la merienda que tiene, consumir un vaso de agua o una infusión. Como hace frío, una infusión caliente viene súper bien.
Entonces, y así, en el almuerzo también. Entonces, si nosotros nos ordenamos para poder ingerir una correcta, valga la redundancia, ingesta de agua, lo podemos hacer, pero acá la educación es ser consciente de lo que estamos ingiriendo, como ejemplo, y consciente de nuestra situación de salud, porque es un autocuidado que es súper importante poder desarrollar y poder nosotros concientizarnos de que el agua es tremendamente importante para nosotros. ¿Ya? Claro. Pero eso, las infusiones, el té, café, todo sirve. Lo importante acá es poder no consumirlo con azúcares como tal, o si la persona está acostumbrada a los azúcares, reducir un poquito por todo lo que conlleva el exceso de azúcar, que es un azúcar refinada como tal, que si no se utiliza como energía, esto se acumula como, después se transforma en triglicéridos y empieza también el aumento de peso como tal. Y Claro, con los Javiera. edulcorantes, tratar de consumirlos con moderación. Y en el caso, Cuéntame. bueno, en Chile somos buenos para exagerar. Entonces también hay gente que se va al Sí. otro extremo y dice, bueno, me tengo que hidratar, voy a obligarme a tomar un poco más de agua al día, pero termina tomando más del litro 800, los 2 litros de agua, incluso 3 litros o más. ¿Hasta cuánto es lo saludable que uno debería beber de agua al día? La guía ministerial, o sea, la antigua guía ministerial hablaba de 6 a 8 vasos de agua al día, ya como mínimo, como tope, pero va a depender del estado fisiológico, como dije, y también si el paciente, o sea, si la persona es deportista, como ejemplo, si hay alguna situación patológica, renal, o a lo mejor si hay una situación también, una condición psiquiátrica que se llama, que es la polidipsia psicogénica, ¿ya? Ahí aumenta considerablemente la cantidad de agua, pero en situaciones normales, como ejemplo, sí podemos ir regulando la concentración de esta agua, o sea, del agua en sí. Se habla que a la hora no deberíamos consumir más de 800 ml. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también va a depender mucho de cuánto nuestros riñones pueden ir procesando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay que considerar que el tope, llamémoslo así, de 0,8 a 1 litro a la hora que uno pasa consumiendo agua, puede generar esta hiponatremia. Entonces debemos ser súper cuidadosos con eso y tomar de forma gradual. O sea, a tope el organismo muchas veces ha procesado, estuve investigando sobre esto, ha procesado hasta 24 litros al día, pero a tope. Claro. Entonces tampoco eso es sano, para Sí, y nada. en situaciones Eso más es específicas una situación, probablemente en casos claro, deportistas tal que cual. sudan mucho. Javiera, muchas Los gracias también maratonistas por... como ejemplo, Claro, que además gastan mucho tal también por la cual, sudoración y todo, y lo que algunos nutricionistas cuando hemos hablado también nos recomiendan estas botellitas de agua para andar trayendo con la medida y ahí uno de se todas calcula. maneras, Calcula 2 botellas tal de cual, esta con al día, infusiones, claro. todos los días, de Javiera todas Yáñez, maneras. Javiera Yáñez, directora de Nutrición y Dietética de la Universidad Central, muchas gracias por hablar de este tema con nosotros en 24 horas. Gracias a ti, Natalie, que estés muy bien. Buenos días.